Todo es todo. Solo que en ocasiones nosotros no entendemos el poder del Señor. A veces nosotros creemos en otras cosas, a veces confiamos en otras cosas, a veces nuestros pensamientos están muy alejados de lo que es el poder de Dios. Por eso es que muchos no conocemos lo que Dios puede hacer y puede obrar la vida de nosotros. Limitamos a Dios con nuestra incredulidad, limitamos a Dios con nuestra falta de fe, limitamos a Dios en muchas cosas, precisamente porque a veces no entendemos cuando la palabra nos habla y nos dice que Dios todo lo puede. Amén. Y déjeme decirle que Dios puede hacerlo todo. Él en un principio creó el cielo, la tierra, los mares, todo lo que se mueve sobre ellos. Dios creó todo y como creador de un todo, Él lo puede hacer todo. Y la creación especial para Dios, ¿quién cree que fue? Nosotros, los hombres, las mujeres, somos esa creación especial de Dios. Una creación especial que si pudiéramos ver cómo funciona nuestro organismo, nos maravillamos de saber cómo funciona nuestro organismo. Cómo funciona toda nuestra vida es algo importante en pensar, en ver cómo es. De tal manera, hermanos, que el Señor tiene el poder de solucionar todo de nosotros. Todo. No hay algo en lo cual usted pueda decir, creo que esto Dios no lo puede hacer para mi vida. No hay nada que usted pueda decir, creo que esto Dios no podría hacerlo. Por el contrario, hermano, todo lo puede hacer el Señor. Y lo importante es reconocer que necesitamos de ese poder de Dios, necesitamos el todo del Señor. Cada uno de nosotros necesitamos el todo del Señor. Ver sus maravillas y ver todo lo que Él puede hacer por nosotros. Nosotros estamos hechos de cuerpo, alma y espíritu, amén. Si lo saben, cuerpo, alma y espíritu. Eso nos conforma, dice la Biblia que esto nos conforma, el cuerpo, el alma y el espíritu. Y déjeme decirle que en esta condición en la que hemos sido hechos, tenemos necesidades físicas, pero también espirituales. También tenemos necesidades que probablemente no tienen nada que ver con el cuerpo, sino con el espíritu, con el alma. Y cuando vemos en lo físico, podemos ver que pudiera ser alguna situación de enfermedad, de salud. Podemos ver que en lo físico, ¿verdad?, puede ser alguna capacidad diferente, tal vez. Gracias a Dios por los que estamos aquí, tenemos capacidades comunes. Pero se ha puesto a pensar en un momento dado, si usted no tuviera vista, si tal vez usted no pudiera tener sus miembros para caminar, para moverse. Probablemente alguien que escuche la predicación ahorita diga, hey, yo tengo esta capacidad diferente, yo más así sigo adelante. Y déjeme decirle que hay muchos creyentes que aún con condiciones así, siguen muy por delante que nosotros, amén. Hay mucha gente que a pesar de esas capacidades diferentes, de esas condiciones diferentes, va muy por delante del que está físicamente bien. ¿Dónde radica eso? ¿Dónde radica esa condición? Bueno, pasamos al ámbito espiritual. Radica en lo que hay dentro de esa persona, Vemos los medallistas olímpicos, ¿verdad?, que normalmente le llaman paralímpicos, gente esforzada, gente que vemos con una capacidad diferente a la de nosotros, muy disminuida, pero con una fortaleza en su espíritu, en su corazón, en su vida, que nos dan un ejemplo a seguir. Y en este tenor podemos ver que Dios es el que hace las cosas aún en todo esto. Nosotros podemos ver de qué manera Dios obra en una forma especial. Así es que yo quiero que tomes unos segundos en este momento y pongas un poco de paz en tu corazón, alejes un poco lo que
probablemente traes, ¿verdad?, de la semana cargando, y medites qué es lo que tú tienes, qué es lo que estás pasando en tu vida, tu salud, alguna situación, ¿verdad?, que estás pasando en tu vida. Yo quisiera que tú la pongas delante del Señor en este momento, que tú medites en eso. Y la verdad es de que quiero que medites y pienses y te preguntes si Dios puede ayudarte. ¿Será que Dios puede ayudarte con toda esta situación que tú tienes? Yo no sé cuál sea, el Señor sí lo sabe. Acabas de adorar al Señor, acabas de clamar alabando al Señor, y en tus palabras surgieron muchas verdades. Muchas verdades surgieron en tus palabras, demasiadas verdades surgieron de tus palabras. Yo lo estuve escuchando en lo que alabas. Ahora el asunto está, ¿crees que Dios verdaderamente pueda actuar como lo has pensado, como lo hablaste hace un momento, como la necesidad que tienes? Yo espero que tu respuesta sea sí. Yo espero que tu respuesta diga amén. Hay un Dios todopoderoso. Padre, pongo en tus manos este tiempo, Señor, de predicación. Calla el hombre, Señor, y sé tú quien hable. Sé tú quien nos indique lo que tenemos que hacer, Padre, lo que tenemos que cambiar en nuestras vidas, Señor. Pero sobre todo, Señor, que cuando salgamos de acá, salgamos con esperanza, Señor, con una esperanza puesta a través de tu Santo Espíritu, con una esperanza de cambio, con una esperanza de bendición. Padre mío, sé que lo puedes hacer. En carne propia he vivido y he librado muchas batallas, Señor, que en mis manos no podrían ser, solamente a través de ti, Señor. Has librado de mi vida de quién sabe cuántas cosas, Señor. Nos has guardado, Padre, como familia. Y sé, Señor, que con esa confianza, Padre, puedo hablar tu palabra y decir que hay un Señor, que hay un Dios todopoderoso, que todo lo puede. Ha sustentado nuestra vida con nuestra hija Grace, Padre, y ahí has estado siempre presente. Gracias, Señor, por ello. Pongo en tus manos la vida de cada uno de mis hermanos que están aquí en la iglesia, y también si hay alguien que nos escucha a través de los medios, Señor, bendícele en este momento. Yo no le conozco, pero tú sí le conoces y sabes sus necesidades. Permite que tu palabra llegue y quebrante hasta lo más profundo de su alma, de su corazón, de su espíritu, Padre, y que pueda ser de bendición este tiempo. En el nombre de Jesús lo pedimos, Padre, como iglesia, como sabes, nos edifiques. Amén. Cuando veíamos en la antigüedad, Dios se manifestaba al pueblo de Israel de una manera muy consistente. Podemos ver cuando el Señor sacó a su pueblo amado de Egipto precisamente, lo llevó, y cuando llegaron al Mar Rojo, cantábamos hace un momento que el Señor abrió el Mar Rojo y pasó su pueblo por la parte seca, y veíamos todas estas maravillas. Podemos leer la palabra de Dios en el Antiguo Testamento y nos vamos a maravillar de todo. Dios se manifestaba directamente a su pueblo, y le amaba, y lo libraba, y lo guardaba, y lo disciplinaba, y vemos ahí al Todopoderoso actuando. Para nosotros, hermanos, que estamos bajo la gracia, estamos para reconocer a Dios de una manera diferente a como lo hacía el pueblo anteriormente en cuanto a la forma. Y digo esto porque el Señor, en su plan, en su pensamiento, Él mandó a su Hijo Jesús a mostrarnos precisamente que el Señor todo lo puede, ese poder infinito. Y de alguna manera en Jesús lo representa de una manera muy exacta para que pudiéramos visualizar precisamente esa presencia de Dios con los hombres. Juan el Bautista, antes de que Jesús empezara su ministerio, él es lo que él hablaba: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado, está cerca. Y sabe algo, todo ello era lo que Juan el Bautista hablaba, y Juan el Bautista hablaba, y cuando él hablaba todo esto, había gente que lo creía y había gente que también no lo creía, pero ese era el mensaje que daba. Para esto viene Jesús,
Y cuando Jesús vino a confirmar este atributo de Dios al manifestarlo de una manera que pudiéramos entenderlo y reconocerlo. Nosotros necesitábamos entender y reconocer este atributo de Dios. ¿Sabe por qué se llama atributo? Porque le corresponde al Señor. Porque el hecho de que Él sea el Todopoderoso, el que Él pueda hacer todo, le corresponde solamente a Él. Así es que cuando viene Jesús, hermanos, podemos ver a través de la misma palabra cómo Dios usa a Jesús mismo como Dios, es el que nos muestra lo que teníamos que entender. ¿Y cómo lo hizo? Acompáñame a su lectura, mis hermanos, ahí en Mateo 14:34. Me gusta cómo dice aquí la palabra de Dios. Dice: y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret. 35, Mateo 14:34, Mateo 14:35, dice: cuando lo conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos. Y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su mano. Y todos los que tocaron quedaron sanos. Amén. Dice ahí que cuando Jesús lo empiezan a reconocer, dice que llegaron los enfermos y llegaron a tocar solamente, cuando habla del borde de su manto, era el borde de la vestidura, su ropa. Quiere decir que no lo tocaban a él, solamente con rozarse con su ropa la gente sanaba. Déjeme decirle que hoy día la salud es algo que a la humanidad le sigue causando problemas. Estamos en una época complicada y vemos cómo hoy en día hay cuestiones que en otras épocas no habíamos visto. Ya no quiero decir otros años, quiero decir otras épocas no habíamos visto. A nivel mundial estamos pasando por una pandemia. Y notamos que aún los médicos están desconcertados. ¿Sabe algo? Tenemos hermanos creyentes de edad avanzada que han librado por la misericordia de Dios esa situación. Y hay gente también muy joven, sana totalmente, que no ha librado la batalla contra esa situación. Y aquí nos damos cuenta de que el Señor todo lo puede y que Él tiene la autoridad sobre las cosas. ¿Por qué, hermano? Porque la ciencia, a pesar de todo, se está empezando a equivocar. Ha salido todo fuera de control, pero aún con todo, el Señor lo tiene todo en su mano. De tal manera que esto nos tiene que hacer conciencia de que nosotros estamos limitados. Nosotros no podemos hacer nada, solamente lo puede hacer el Señor. Y así como ahorita está la pandemia, siempre ha habido otras situaciones de salud, de enfermedades, ¿verdad? Y dice ahí que la gente, cuando Jesús se dio a conocer, la gente lloraba y tocaba su ropa, su manto, dice que tocaban y la gente sanaba. No tenía que hacer nada solamente Jesús, solamente que tocaran el manto. Ahorita vamos a ver que era tocar el manto con algo muy especial que se llama fe. Vamos a ver, a estudiar un poquito de eso más adelante. Otra de las cosas que podemos ver es que cuando viene Jesús a la tierra, Él podía saber lo que la gente pensaba. Él podía saber lo que había en los pensamientos. Él podía saber lo que alguien estaba pensando. Nosotros no podemos. Intuimos las cosas. A lo mejor por observar y ver los rostros, podemos decir: esta persona está hablando, pero está enojada, está contenta, porque lo podemos percibir. Pero la Biblia dice que Jesús lo hacía por medio de su Espíritu. Y esto es algo más allá, porque el Señor sabe precisamente lo que pensamos, lo que deseamos, lo que queremos, todo esto, y Él sabe. Dice ahí en Marcos 2:8: y conociendo luego Jesús en su espíritu
que cavilaban de esa manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? El Señor, que todo lo puede, sabe nuestros pensamientos y sabe nuestros corazones. El Señor lo sabe. Otra cosa importante que vemos aquí cuando vino Jesús es que acabó con el pecado. Cuando Juan el Bautista lo ve, él dice, en Juan 1:21 dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién puede quitar el pecado del mundo, hermanos? ¿Quién puede quitar nuestro pecado? ¿Hay alguien que pueda quitar nuestro pecado? Solo Dios, hermanos. Solo Dios puede quitar nuestro pecado. Solo Dios puede perdonarnos. Solo Jesús pudo haber hecho libre a cada uno de nosotros. Así es que podemos ver la grandeza del Señor, como Jesús vino a mostrarnos que Dios todo lo puede. Y en cuanto a todo esto decimos: bueno, y en todo esto, ¿qué pasa con mi vida? Esa es una buena pregunta que debes de hacerte. El Señor puede sanarte física y espiritualmente. A lo mejor estamos bien, decía yo hace ratito, hay personas que tienen una capacidad diferente, nosotros a lo mejor en lo físico estemos bien, pero ¿qué pasa de lo espiritual? ¿Cuántas veces estamos atrapados? ¿Cuántas veces estamos ahí limitados, detenidos, porque espiritualmente estamos perdidos? Eso es lo que tenemos que visualizar, que aún en la parte espiritual Dios puede obrar mucho. Platicaba yo con un hermano ayer y él está muy triste, el hermano, porque me comentaba, ¿verdad?, que hoy sus hijos ya no quieren nada con el Evangelio. Están alejados de Dios. Y es un hermano que ama a Dios. Yo lo veo que él ama a Dios. ¿En qué momento de su vida? No lo sé. Pero en un momento de su vida se desvió su familia y hoy ya no quieren saber sus hijos nada del Señor. Y él estaba muy triste ayer que platicaba con él, muy desconsolado, le vi su rostro. Yo solamente lo escuché y pensé en mi mente que aún con todo esto Dios puede obrar muchamente. Dios puede obrar y puede traer de nuevo a todo eso. Dios puede trabajar en todo eso. Pero ¿sabes qué necesitas, hermanos? Fidelidad a Dios. Necesitamos fidelidad a Dios. Necesitamos estar firmes delante de Dios para que el Todopoderoso pueda actuar en esta parte espiritual de nuestras familias. A lo mejor nosotros estamos acá y nos estamos alimentando y participamos en las cosas del Señor, y gloria a Dios por ello. Pero también están otros hermanos que no lo hacen. Hay hermanos que espiritualmente están con nosotros, físicamente, pero su corazón, su fe, su vida no está con nosotros. Están alejados. Y pueden estar un gran tiempo aquí compartiendo y todo, pero su corazón no está con el corazón del Señor. Y esas personas, aunque tal vez no parecieran, están enfermos espiritualmente. Por eso es que vienen las tormentas de la vida esas personas y con facilidad las arrastran, con facilidad las echa a perder su vida. Cualquier cosa las intimida, las espanta, las atormenta. Dice la palabra que solo era tocar el borde de su manto. Si tan solo la gente pudiera llegar a la presencia de Jesús y tocar el manto, la gente sanaría. La gente sería transformada, la gente tendría un cambio total en su vida, tocando solamente el manto de Jesús. A mí me llama la atención cuando dice ahí en Lucas 8:43, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser
curada. Dice la Biblia que ya había gastado todo cuanto tenía. Una situación de esas que esa mujer ya había pasado, ya no tenía más nada. Llegó el momento en que esa mujer ya había gastado todo, ya no tenía nada que echar mano, porque cuando dice la Biblia todo es todo, ya no tenía tal vez esperanza. Tal vez ya decía, ya no puedo hacer nada, ya lo hice todo. Pero faltaba una cosa: llegar a Jesús. La única cosa que a muchos les falta, llegar a Jesús. Dice la palabra, dice, se le acercó por detrás. Ni siquiera estaba al frente Jesús y, oye Jesús, detente, quiero hablar contigo. No, ni siquiera llegó a eso. Dice la palabra que esta mujer llegó y tocó el borde de su manto. Estamos ahí en el 44, dice, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que estaban con él, Maestro, la multitud aprieta y oprime. Dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido, dice ahí, en el 46, poder de mí. Y hablar del Todopoderoso es hablar de su poder del Señor, de ese poder infinito, de ese poder en el cual vemos que el Señor supo que alguien tocó su manto con fe, que alguien le reconoció que él podía sanar. Tú necesitas reconocer que alguien te puede sanar, y en este caso es tocar el manto del Señor. Dice más adelante, entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies le declaró delante de todo el pueblo por qué causa la había tocado y cómo al instante había sido sanada. Jesús iba caminando y una gran multitud. Esta mujer llega, toca a Jesús su manto por detrás. Se detiene Jesús y él dice, alguien tocó mi manto porque alguien lo tocó con fe. En otras palabras dice la Biblia que él volvió y dijo, de mí ha salido poder. Y cuando esto sucedió, los discípulos le dijeron, Señor, si alguien todos vienen así moviéndose, ¿cómo me vas a decir que alguien tocó? Sí. Y Jesús pregunta, ¿quién me tocó? Y todos con miedo dijeron, pues, tal vez hubiera sido una pregunta que no entendían, porque decían, ¿quién sabe cuánta gente no va? Pero fue la mujer la que dijo, con miedo, dice, y temblor. Y cuando habla de esto, habla de, probablemente esa mujer estaba gozosa y estaba temblorosa, dijo, yo fui. Y dio testimonio de lo que Jesús había hecho. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Y aquí encontramos palabras bien especiales. ¿Qué fue lo que sanó la mujer? Lo físico. Pero también, ¿qué sanó esa mujer? Lo espiritual, la fe. Porque le dijo, por tu fe te has salvado. Te has salvado. Ve en paz. Vemos cómo Jesús, cuando le hablaba y hacía un milagro, no solamente era en lo físico con la gente, sino también en la parte espiritual. Y cuando le dice, ve en paz, es cuando recibimos verdaderamente la paz del Señor. Necesitamos la paz del Señor. Ser sanados es tener la paz del Señor. Cuando el Señor nos dice, ve en paz, es lo que necesitamos. Necesitamos aprender todo esto y llevarlo a cabo, ¿no?, en nuestras vidas. La enfermedad espiritual se manifiesta con la ausencia de Dios en la vida de las personas. Personas perdidas, llenas de orgullo y de dureza de corazón. Gente muerta en vida, pensando que tienen una vida buena, dando gracias a Dios que no conocen. Porque si lo conocieran, sabrían lo que no deberían hacer. Mucha gente vive así.
Pero a mí me gusta cómo dice aquí la palabra, más adelante, ahí mismo en Lucas 8, que ya se fue esa mujer en la paz del Señor. Y podemos ver también aquí que el Señor podía levantar de los muertos a la gente, los vivificaba, porque más adelante dice que estaba hablando aún cuando vino de casa del principal de la sinagoga, decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyendo, Jesús le respondió: no temas, que es solamente y será salva. Y vuelvo a ocupar la palabra salva. Entrando en la casa no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Hoy pasa eso, hermano. Hoy la gente se burla del poder de Dios, de lo que puede transformar nuestras vidas, de lo que puede hacer un cambio en nuestras vidas. Hoy la gente pasa lo mismo. Imagínense que Jesús les dice: no está muerta, solo duerme. Y dicen que se burlaban de Jesús. Hoy día la gente se burla. Hoy día, si tú tienes una forma de ser, de pensar, la gente se burla. Hoy los shows de payasos, de gente que hablan ahí, los monólogos, todo eso se burlan de los cristianos. Hacen mofa de una creencia en Jesús, se burlan, se ríen, aparentemente lo hacen de uno, pero en realidad lo hacen del Señor. Y no solamente eso, sino cuántas cosas no hay en las cuales hacen una burla de las situaciones. Entonces dice que ahí se burlaban de Jesús, mas él tomando de la mano clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió, inmediatamente se levantó y le mandó que se diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie le dijese lo que había sucedido. Bueno, aquí vemos que esa joven se levanta otra vez. Dice que los padres estaban atónitos. ¿Por qué? Porque experimentaron el poder de Dios. Tú necesitas experimentar también el poder de Dios en esa situación. Ellos ya estaban unos hasta burlándose, y los padres dicen que lloraban desconsolados, porque para nosotros humanamente la muerte es cuando ya no hay remedio, ¿verdad? En cambio el Señor vino a restaurar, vino a estar ahí. Puede solucionar tu problema. Dios puede solucionar tu problema y cualquier situación por la que estés pasando. La mayoría de los problemas vienen a causa del pecado. Pecado significa problema. Tú tienes un problema que se llama pecado. ¿Dios puede solucionar esto? Claro que sí. Ahora la gran pregunta es: ¿cómo puedo recibir esa ayuda de parte de Dios? Ahorita con lo que te acabo de decir, sabes que hay un Dios todopoderoso. Amén. Él puede hacerlo todo, Él puede lograrlo todo, Él puede manifestar un gran poder en cada uno de nosotros. Pero ¿sabes qué dice la Biblia? Que el pecado, ¿verdad? El pecado que está ahí, que se practica, que vivimos, que nos gusta, que hacemos, impide que Dios obre de una manera. ¿Por qué? Porque ahí está eso que impide tener una relación con Dios. No podemos hablar de tener una relación con Dios, hermanos, y a lo mejor quien escuche las predicaciones piense que soy muy repetitivo, pero para eso se predica la palabra de Dios, para alertar, instar a tiempo, a destiempo, precisamente del pecado. Y yo le quiero decir que mientras alguien vive en pecado, no va a poder ver el poder y las maravillas de Dios. No es posible. Necesitamos transformar nuestro corazón, nuestra mente, entregar ese pecado al Señor, que Él lo destruya de nuestras vidas, y entonces podremos ver el poder de Dios. De otra manera no será posible, hermano. Realmente no podemos cambiar esto.
Entonces la gran pregunta sería, ¿cómo puedo yo recibir la ayuda de ese poder de Dios? Lo primero que tenemos que hacer es, número 1, reconocer, número 2, confesar, y número 3, arrepentirse del problema que es el pecado. Sabes que hay cosas que cargamos y que a lo mejor ya no queremos llevarlas a cabo, ya no queremos continuar llevándolas a cabo. Y sabes que cuando nosotros las confesamos primeramente delante de Dios, tu alma descansa, tu espíritu descansa. Cuando tú le entiendes y le dices al Señor, Señor, yo estoy mal en esta área de mi vida, el Señor empieza a orar y el Señor descansa. Lo primero que haces es reconocer dónde estamos mal, qué es lo que está incorrecto en nuestra vida, qué es lo que no debe de estar ahí. ¿Qué reconocemos por él? Lo siguiente es confesarlo. Señor, yo tengo este problema y yo necesito confesarlo esto. Y lo siguiente que te va a llevar el reconocer y confesar las cosas es arrepentir. Hermanos, ¿saben cuál es el pecado arrepentido? El que no se vuelva a repetir en su vida. Ese es cuando tú te arrepientes del pecado, cuando no lo vuelves a repetir en tu vida. Mientras no se haya quitado totalmente, sigues cargando esa situación. Puede ser algo bien sencillo. Hay quien lucha con la mentira. La mentira ha sido, porque a veces piensan y dicen, es que yo, la verdad, hermano, pues yo no tengo un pecado tan grande, ni siento yo que le debo algo a Dios. Pero hermanos, a veces las mentiras piadosas, ¿cómo se van a llevar gente al infierno? Y si usted me pregunta por mí, sí, hermano. Yo también a veces, de momento, he dicho cosas que el Señor me llama la atención y que el Señor me habla a través del Espíritu y que yo mismo me siento tan incómodo. A veces se sale cualquier cosa que no es verdad. Ahora usted me va a decir, es que yo no digo mentiras. Sí, pero a veces hablamos sin fundamentos. Y cuando hablamos sin fundamentos, es chisme, hermano. Cuando no hay algo fundamentado en lo que expresamos, hablamos chismes, hermano. Hablamos cosas que al final del día un chisme es una mentira. ¿Nos damos cuenta? Porque al final de la palabra, hace ratito que leía la hermana Zulis, y vamos a leer en Apocalipsis, y los perros quedan fuera, y los mentirosos, y los hechiceros, y empieza a dar una lista ahí, y los incrédulos. Hermanos, a veces otra cosa muy sencilla, pero que cómo lastima al cristiano es la incredulidad, ¿verdad? Y a veces ustedes me van a decir, ay, hermano, es que no, yo sí creo en el Señor, y yo sí creo, y yo sí oro, y yo sí leo mi Biblia, y yo sí creo. Y a la mera prueba, hermanos, en la mera hora que ustedes tienen que de verdad mostrar esa confianza en Dios, salimos corriendo, hermanos, despavoridos. ¿Por qué? Porque no creemos en el Señor. Porque no confiamos verdaderamente en el Señor. Hermanos, hemos invitado a algunos hermanos a que nos compartan la palabra. Y son hermanos que han sido tomados de un testimonio fuerte de sus vidas. Pero cuando ellos verdaderamente han dejado su pecado, así que ellos reconocen, confiesan y se arrepienten, ese poder de Dios les es compartido y hablan con autoridad. La Biblia dice que Jesús hablaba como con autoridad. Dice, Jesús decía a la gente, Jesús no habla como los escribas, como los fariseos, sino habla como quien tiene autoridad. Y hermanos, cuando nosotros empezamos a confesar las cosas, empezamos a dejarle al Señor nuestra vida, el Señor nos da esa parte de autoridad para luchar contra el pecado, para luchar contra el diablo, para luchar en la vida, y necesitamos esa parte de Dios. Es parte del poder de Dios, esa autoridad.
Pero la verdad es que muchos no la tenemos porque como nos metemos en el pecado, como le damos parte al pecado, le damos esa consistencia al pecado de estar en nosotros, no tenemos una autoridad para detener las cosas. Vemos cómo la palabra decía, hace unas predicaciones que vimos que decían, a Pablo conozco, ¿verdad? A Jesús, el que habla a Pablo, conozco, a Pablo lo conozco, pero ustedes quiénes son, y dicen que salían despavoridos ahí, golpeados y desnudos, esos hombres que querían hacer cosas en el nombre de Jesús que no pudieron. Y así nos pasa, hermanos, no tenemos autoridad, no tenemos nada de ese poder de Dios. Necesitamos aprender de todo esto. Lo siguiente, hermanos, que podemos ver aquí en todo esto es que si tú te arrepientes en todo esto, tú vas a alcanzar la misericordia de Dios. Y la vas a alcanzar acá y la vas a alcanzar en el futuro. Proverbios 28:13 dice, el que cubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. 14, bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Acá en Proverbios nos dice ahí que si tú encubres tu pecado, no vas a prosperar. Si tú te guardas tu pecado, no vas a prosperar. ¿Por qué? Porque es algo que va a estar ahí, no te va a permitir esa misericordia de Dios. En cambio, cuando tú hablas y dices, estoy mal en esto, estoy más en esto, no, el Señor empieza a obrar en ti. Lo segundo es que debes pedir y recibir de corazón la ayuda de Dios. Hermano, ¿cuántas veces has pedido de corazón la ayuda de Dios? Pero así de corazón. ¿Cuánto la has pedido o cuándo has recibido de corazón? Te voy a decir por qué. Porque cuando tú pides y recibes de todo tu corazón, ¿verdad? Hay un compromiso. ¿Qué pasa a los que somos casados? Vemos a la novia, tomamos una decisión, ¿qué hacemos? La recibimos y decimos, me quiero casar con ella. Vamos y hacemos una firma y llegamos delante de Dios y nos presentamos delante de Dios con esta esposa, le damos gracias a Dios y seguimos adelante. ¿Qué significa eso? Estoy haciendo un compromiso de cuidar, de guardar, de sostener a mi esposa, acá la esposa de recibir al esposo, de respetarlo, de amarlo, de guardarlo, de cuidarlo y de continuar juntos. Dice la Biblia, los que vinieron el viernes al estudio, y es una sola carne, es una sola persona. La Biblia lo ve así, se unen. Cuando habla Jesús, el Señor de Jesús, habla de una novia cambiada, y pura, sin mancha. ¿Sabe quién es la novia de Jesús? La iglesia. La iglesia. Y cuando Jesús habla de la iglesia como esa novia, habla de ese compromiso que tiene la iglesia para Jesús. Hoy la iglesia espera a Jesús, espera al novio. Y la realidad es de que la iglesia está esperando a Jesús. ¿Cómo se hace esto? A través de un compromiso. Hermanos, cuando tú pides y recibes de corazón la ayuda de Dios, debe de haber un compromiso en tu vida. Debe de haber un cambio total, porque sabes de quién recibes la ayuda y sabes cómo la pides. Yo dudo mucho. Han venido hermanos, yo no tengo por qué decir otra cosa, pero a veces llegan buscando al Señor, dicen que lo encuentran, que están felices, que están gozosos, dura un espacio de tiempo y después se alejan otra vez del Señor y regresan a la vida antigua y regresan a una vida todavía peor que la antigua. Y esto nos da señales de ¿qué? De que no fue de corazón. No fue de corazón. Porque cuando lo hacemos de corazón, hermanos, lo hacemos dando todo, entregamos todo.
Ya no debería de haber nada que nos mueva en ese compromiso. En ese compromiso no debería de haber nada que nos mueva. Deberíamos estar firmes, caminando al lado del Señor. Así es que, hermanos, lo segundo es pedir y recibir del corazón la ayuda de Dios. Fíjense que ahí en Lucas 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará. Perdón, estamos más abajo en Lucas 18:39. Y los que iban delante le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia, y cuando llegó le preguntó diciendo: ¿qué quieres que te haga? Y él dijo: Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo: recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía glorificando a Dios, y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Este era un hombre ciego. Y dice que cuando escucharon que venía Jesús, él empezó a gritar: Hijo de David, ten misericordia de mí, Hijo de David, ten misericordia de mí. Unos hombres salen y dijeron: ya cállate, Jesús viene allá, pero ya cállate. Y dijo: no, Jesús, ten misericordia de mí. ¿Cómo está pidiendo ese hombre las cosas? Con todo su corazón. Él gritaba, él anhelaba. Él había creído que Jesús podía revolverle la vista, y él gritaba, y aunque la gente le decía: cállate, dice ahí, hasta con signos de admiración ahí, se cállate. Pero él gritaba cada vez más: ten misericordia de mí. ¿Sabe? Tanto fue así que ese hombre clamó y pidió, que Jesús se acercó y le dijo: ¿qué quieres que haga para ti? ¿Qué quieres que haga contigo? Señor, devuélveme la vista. Devuélveme la vista. He escuchado de hombres que hacen cosas, que pueden caminar sobre el agua y que pueden levitar, y hemos visto muchas cosas que hay gente que quiere imitar a Jesús. Hay muchas cosas que hay hombres que han logrado, a través, yo creo que de trucos, de cosas, volver la vista al Señor. O hacer cosas como para repetir del Señor Jesús, perdón. Pero lo que sí yo nunca he visto que alguien le devuelva la vista a un ciego totalmente. Una persona que tenga desfigurado sus ojos por dentro. Nunca he visto eso. Yo no sé si hay algún predicador que ya lo haya hecho. Pero hasta ahorita yo no tengo conocimiento de eso. Del que sí tengo conocimiento es del Señor. Y ese hombre, dice el Señor, que llegó y dice: ¿qué quieres que te haga? Dice: devuélveme la vista. Dice que en el momento el Señor lo hizo. Y ese hombre pudo ver. Pero lo más importante es que le dijo el Señor: que reciba la vista. Jesús le dijo: recíbela, tu fe te ha salvado. ¿Qué vemos en este hombre? Pide de corazón. Pedir de corazón, hermanos, es pedir con fe. ¿Qué es la fe? La certeza, la convicción de creer lo que no se ve. Y hay muchas cosas que tú no ves en este momento, pero que si se las pides de corazón al Señor, pídeselas de corazón, o en otras palabras, con mucha fe, y el Señor te va a venir a preguntar: ¿qué es lo que quieres que haga? Recibe la vista. Y vas a poder ver cosas que no habías visto nunca. Vas a poder ver cosas diferentes. ¿Sabes algo? A veces nosotros vivimos en condiciones porque estamos ciegos, porque no podemos ver nuestro horizonte, nuestro panorama más adelante. Y vivimos cegados, vivimos a ciegas, vivimos así como si tuviéramos los ojos cerrados. Cuando nos es de vuelta la vista, hablo tal vez de la vista espiritual, nosotros podemos percibir grandes cosas. Ayer le decía yo a la familia: estoy aquí con ustedes porque yo quiero que ustedes escuchen el Evangelio. Pues estoy aquí con ustedes. Una visita que hicimos en la noche. Porque déjenme decirles que el Evangelio transforma los pensamientos y las ideas. Pero yo quiero que escuchen, y así es que por eso estoy aquí con ustedes.
La gente necesita saber que tú has sido transformado en tu mente. Que a veces lo que la gente se ríe, a ti te duele. Que a veces lo que la gente hace, tú ya no estás de acuerdo. Que a veces todas esas condiciones ya no entran contigo, ya no están contigo. ¿Por qué? Porque te devolvieron la vista. Porque ya no estás más ciego. Porque tienes que aprender a ver. ¿Sí? Tercero, hermanos, una vez solucionado ese problema que Dios te ha permitido pedir y recibir de corazón la ayuda de Dios, llega la ayuda de Dios y ahí está. Una vez solucionado eso, lo siguiente que sigue es que glorifiques a Dios. Dice ahí en el 43, y luego vio y le seguía, fíjense bien, y luego vio. ¿Qué creen que haya sido lo primero que vio ese hombre cuando abrió los ojos? ¿Qué fue? ¿El rostro de quién? Lo más seguro es que haya sido que el ciego Jesús. Cuando ese hombre abre los ojos, lo primero que vio fue el rostro de Jesús. Si a ti te quitan la venda de los ojos, si a ti te devuelven la vista, ¿qué va a ser lo primero que vas a ver? ¿O qué tienes que ver? El rostro de Jesús. Y cuando tú ves el rostro de Jesús, verdaderamente, créemelo, que esa situación que tú tienes en este momento se ha acabado, se ha terminado. Y que puedes luego, después de ver, seguir. ¿Sabe qué hacía ese hombre ciego? Le seguía. A lo mejor ese hombre ciego, al ver la luz, al ver a la gente, al ver todo eso, a lo mejor otro que no hubiera pedido de corazón, hubiera dicho, yo me voy a ir a ver qué es esto que escuchaba yo. A lo mejor esto es el agua, quiero conocer el agua, quiero ver cómo se ve, no sé, alguna cosa. He escuchado una campana, qué sé yo, cualquier cosa que lo distrajera. Y yo no veía, ahora quiero ver qué es. Quiero ver de qué color es mi casa. A lo mejor este hombre dijo, siempre me han dicho que mi casa es verde, quiero ver cosas así. Pero la Biblia dice que cuando él vio, lo primero que hizo fue seguir a Jesús. Lo primero que hizo fue levantarse y seguir a Jesús. ¿Y qué hacía este hombre? Glorificaba a Dios. Y algo muy importante, cuando todo el pueblo vio aquello, ¿qué hizo el pueblo? Dio alabanzas. Ese debería ser el resultado de ver al Todopoderoso obrando en nuestras vidas, hermanos. Ese debería de ser el resultado, o ese debe ser el resultado de cuando a Dios le pedimos de todo nuestro corazón algo y Él lo resuelve. ¿Pero qué creen, hermano? Nos resuelve una situación y corremos. Nos pasa lo que los leprosos. Dice el Señor, más de uno fueron limpiados, solamente veo uno. ¿Y los otros 9? Los otros 9 salieron, cada quien a sus cosas, a sus asuntos. Solamente uno regresó a glorificar a Dios. Hermanos, esto es parte de lo que tenemos que hacer y ver en nuestras vidas. El creyente que conoce a Dios tiene la seguridad de que Dios puede sostener su vida en cualquier situación. Por eso vive confiado y con la paz que Dios todo lo puede. Debes de vivir, hermano, confiado y con la paz. Jesús, cuando llegaba y hacía un milagro, le decía, vete, tu fe te ha salvado, ve en paz. Dios todo lo puede, hermano. Hoy es un buen día para que desafíes tu vida para afirmar lo siguiente. Número 1, necesitas recibir la ayuda de Dios. Número 2, necesitas confiar en Dios. Y número 3, necesitas creerle a Dios. Oremos por ese problema, familia, vicios, economía, enfermedad, depresión, etc.
Pero oremos principalmente por tu salvación. Y oremos para que tú tengas ese compromiso de verdad con el Señor a través de lo que es y ha hecho en tu vida. Amén. Y también demos gracias, hermanos, por lo que Dios ha manifestado a los que le están siguiendo, a los que están firmes, a los que Dios les está hablando semana a semana, a los que tienen el deseo de servir al Señor.